Hoy 21 de abril del 2025 acaba de trascender el Papa Francisco, pero hace unas semanas, en finales de febrero de este año, les hice un video hablándoles cómo, desde el punto de vista astrológico, se veía que estaba cerca su fin, pero no solo el de él, sino el de una institución muy grande espiritual, la cual es la Iglesia Católica. Y en este video vamos a hablar un montón de las sincronicidades y patrones que se pueden ver con la carta astral del Papa Francisco, pero también con la cuestión numerológica, que hay un montón de cosas súper mágicas. Definitivamente el Papa se fue en un portal abierto gigante, así como llegó también en uno muy importante, y yo creo que cumplió con lo que venía a hacer. Y lo vamos a hablar en este video, es con todo el respeto del mundo y pues plenamente desde mi estudio astrológico y lo que yo puedo observar, pues hay un montón de cosas de las cuales podemos hablar. Comenzando por su conexión con el número 13. Que en numerología el número 13 es un número muy rebelde, pues se considera que el número 12 es un número perfecto. Y está esta cuestión de 12 meses, 12 signos del zodiaco, los 12 apóstoles, pero el número 13 es el disruptivo, es el rebelde, es el que viene a cambiar las reglas del juego. Es un número muy transmutador y muy mágico, muy místico. Y todos los eventos espirituales del Papa Francisco están muy relacionados con el número 13. Pues fue elegido sacerdote un 13 de diciembre de 1969 y pues si sumamos es 13 y diciembre, que es el número 12, es 3, 1 más 2 es 3. Y él fue elegido como papa un 13 de marzo del 2013, o sea 3-13-2013, 13 días después de que el Papa Benedicto renunciara. Y si sumamos esta fecha, o sea que si sumamos 13 más 3 más 2013, nos da 13. Y él fue elegido a las 7:13 de la tarde. Entonces hay una cuestión muy importante con este número relacionado con el Papa. Y que recordemos que nada es casualidad, porque justamente la religión o la espiritualidad trata de codificar símbolos y traer eso divino que no podemos entender a un lenguaje humano, ¿no? De alguna forma. Y justamente el Papa, todo su simbolismo alrededor del 13 tiene mucho que ver hasta con haber sido un revolucionario, un rebelde en todos los sentidos. Pues fue el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, el primero en tomar el nombre de Francisco. Y recordemos que justamente San Francisco de Asís fue una persona que renunció a toda clase de lujos para conectar justamente con los más débiles, con los animales, con la naturaleza, que fue algo también que representó muchísimo al Papa Francisco, justamente como él deja todos estos lujos papales que llevaban siglos ocurriendo, y él viene a romper con muchos ciclos. De verdad que porque ahora vamos a hablar cómo también esta cuestión alrededor del 13 tiene tanto que ver también con su carta astral, que aquí la estoy viendo. Pues es un luna en Acuario y se fue con la luna en Acuario conjunta con Plutón en Acuario. Pero antes de hablar del clima con el que se fue el Papa y qué es lo que le estaba activando en su carta, vamos a ver primero su carta, que es interesantísima y es él en su máxima expresión. ¿Y por qué se los digo? Voy a decir tecnicismos, pero los voy a ir explicando, ¿ok? Bueno, él nace unos cuantos días, 3 días después de eclipses. Él nace con el Sol conjunto al nodo norte en Sagitario, que justamente Sagitario es un signo muy relacionado con la espiritualidad, con los idiomas, con los viajes largos, con las ideologías, con las creencias, con nuestra conexión con Dios. Y pues el Sol es justamente su entidad, y el nodo norte, que es donde marca los eclipses, es algo destino. Él venía por destino a hacer algo relacionado con su propia luz interna, conectando con sus creencias, su espiritualidad. Y además vemos que su Sol está conjunto a Júpiter, su planeta regente, que es el planeta que rige a Sagitario, y a Palas, un asteroide que también nos habla de esta espiritualidad, esta sabiduría interna, de la cual se dio a conocer mucho el Papa, pues tenía esa sabiduría que él la tenía por experiencia propia. Pero todos estos planetas los tiene en la casa 6, que es la casa del trabajo, de alguna forma, del servicio. Y él dio su servicio, su trabajo espiritual, su sabiduría espiritual, entregándola al mundo en diferentes idiomas, a diferentes personas, a diferentes grupos humanos. Y ahí es donde entra su luna en Acuario conjunta con Venus en su casa 7, que es, para él era, si el otro no está bien, yo no estoy bien. Literalmente su seguridad emocional venía de: yo voy a ser la casa de los raros, de los diferentes, y yo vengo a ser la casa de los rebeldes, de la innovación espiritual. Pues justamente de esto es lo que lo marcó como ícono para mí. Pues él vino a romper con muchísimas fronteras, con muchísimos lujos, vamos a decir capricornianos, que él desde su acuarianidad vino y dijo: yo vengo y le doy la vuelta al sistema. Pero lo primero es la gente.
Lo primero son los diferentes, que nos unamos a pesar de que tengamos diferentes ideologías, creencias, colores, razas y diferencias sexuales, que esto fue algo que rompió con todo, con la Iglesia Católica, que esto lo rondó mucho también, estos temas escabrosos, que es donde vemos a su Saturno en la casa 8, donde él tuvo que sostener mucha oscuridad para poderla trascender hacia la luz, sobre justamente las diferencias que tenemos como humanos, y aún así lograr unificarnos más allá de nuestras creencias. Pues él mismo decía que quien pusiera muros, divisiones, no estaba conectando desde los puentes. Esto es muy su luna Venus en la casa 7, hacer puentes con el otro, con todos, con los outsiders, con los raros, tal cual como él lo fue. Y que justamente viene de una familia de inmigrantes, que eso es muy Sagitario. O sea, mis papás vienen de otras tierras y llegamos a esas tierras con otras creencias, y aún así muy evangelizador todo, ¿no? Eso es muy todo muy su carta. Y aparte su ascendente en Cáncer, donde toma el arquetipo de la madre, de esa energía sostenedora, cuidadora de los raros, de los diferentes, más allá de nuestras creencias, con su propia fe, con la fuerza de su propia fe, y teniendo a Vesta, otro asteroide de contener la fe, conectar con el espíritu, sobre su ascendente. Y además también podemos ver cómo en su casa 10, que es la casa de su carrera, de su visión pública, de su legado, tiene Urano en Tauro. Justamente la revolución de la Tierra. Este hombre venía literalmente a cambiar, a revolucionar su sistema, el sistema en el que entró, el sistema religioso, y podemos ver con él, como les dije al principio, cómo es el cierre no solo de su vida, sino de toda una institución. Porque ahora vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo en su carta en estos momentos, en estas últimas semanas, y justamente también en su día de trascendencia, justamente después de Domingo de Resurrección, donde todo es tan simbólico. Y porque añadí otro asteroide que me queda en shock, que se llama Francis. Porque desde que descubrí que hay miles de asteroides con muchos nombres, me pongo a ver, porque siempre puedes encontrar patrones. Y pues resulta que Francis, el asteroide, lo tiene en su medio cielo, en su imagen pública. Y este asteroide se mueve rápido, ¿eh? O sea, si yo lo cambio unas semanas, ya no está ahí, en ese signo, ni en esa área. Y cuando el Papa fallece, trasciende, Francis estaba a 2 grados de separación de su Francis natal, su imagen pública. Y recordemos otra vez cuál es el arquetipo de San Francisco de Asís. Literalmente es lo que el Papa Francisco dejó como legado. Otra cosa extremadamente específica, que fue por la que les hice el primer video de que estaba cerca el fin del Papa, es porque estaba en su tercer retorno de Saturno, tiene Saturno en Piscis, y está ocurriendo los eclipses justamente con Saturno y Neptuno. Neptuno es el planeta de Piscis y Saturno ahí. Esto es súper potente, he hablado mucho de esta conjunción, pero el punto es que ocurrió un eclipse justamente a unas horas del 13 de marzo. Yo por eso les decía que por esas fechas iba a trascender, si no es que conspiranoicamente trascendió, y ya saben, hacen sus cosas para esperarse fechas específicas, que esto es muy común entre realeza, temas conspiranoicos. Ustedes investiguen, yo no soy nadie para decir esto. Pero otra vez la relación con el 3-13, y pues esta conjunción todavía no estaba perfecta entre el nodo norte y Saturno, pero justamente esta conjunción ocurre solo cada 19 años, y justamente ahorita está activa. Y que recordemos que Saturno representa al tiempo, a lo que perdura a través de mucho tiempo, pero también cuando corta con esos ciclos largos del tiempo, y que también Saturno representa las figuras de autoridad, y que en Piscis entre muchas cosas pueden ser figuras de autoridad espirituales. Pues es también Piscis realmente también es un cierre de ciclo muy largo, un cierre de ciclo espiritual muy largo, porque también si le sumamos a Neptuno, que también lo tiene ahí encima, pues es justamente el planeta de Piscis, que es el cierre de ciclos espirituales, iniciar un nuevo ciclo espiritual, una nueva conexión desde las religiones con los sistemas, con las autoridades espirituales. Todo esto está cambiando, y él lo mencionó, como les dije al principio, no son épocas de cambio, es un cambio de época. Lo dijo un rebelde luna en Acuario, que además trasciende en un magno portal donde su luna estaba también en retorno. La luna estaba conjunta perfectamente con Plutón en Acuario, que recordemos que Plutón, entre muchas cosas, y puede representar muerte o transformaciones muy profundas, y pues le estaba retornando su luna natal justamente. Y no solo esto, le estaba retornando Lilith, le estaba retornando Saturno, le estaba retornando Urano. Marte había estado retrógrado muchos meses en su signo ascendente en Cáncer, y justamente hace unos días ya salió a Leo, pero esto estaba activando su Plutón natal, otra vez, muerte.
estaba Vesta en Escorpio, justamente también otra energía de transformación, su espíritu transmutando, alquimizándose. El asteroide Francisco retornándole, oh por Dios. Y Júpiter, su planeta regente, sobre su quirón natal, su herida profunda en su nodo sur, vidas pasadas. Cerró su ciclo espiritual, cerró su ciclo de trabajo y de servicio en el mundo como sanador, como rebelde, como transformador de su sistema, y como un humano diferente que vino y cambió la historia de la Iglesia Católica. Y que lo que veremos en adelante va a ser algo que es profético. Realmente, ya cada quien haga su investigación. No me voy a meter en este episodio en teorías conspiranoicas, pero hay demasiados simbolismos. Realmente yo creo que con él termina un ciclo de siglos, en cómo nos vamos a vivir como humanidad, cómo vamos a conectar con la espiritualidad y el legado que la historia con él deja, y también lo que está abriendo a partir de su trascendencia y de nuestros cierres de ciclos como humanidad, porque recordemos que todo está unido. Entonces esto solo es una simbología más, una traducción más de la representación de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, wow, es bastante impresionante. Yo la verdad que pudiera hablar horas de esto, he visto tantas cosas. Porque si les veo también sus cartas de cuando llegó el papado, hay un montón otra vez de sincronicidades. El nodo norte estaba en Escorpio, destino a que ocurriera, conjunto con el asteroide Francis y con Saturno. O sea, él venía a ser una autoridad franciscana y a terminar un ciclo, a renacer un ciclo espiritual muy fuerte, y con su imagen franciscana. Y pues había un montón de planetas en Piscis. Estaba Neptuno recién entrado en Piscis, Mercurio, Quirón, Venus, el Sol en Piscis. Entonces todo le estaba conectando. Les digo, la energía de Piscis, para mí que trascendió por esas fechas, y algo hicieron. Pero mi conspiranoia, recordemos. Y también otra cosa súper interesante es que estaba Júpiter también retornando, igual que ahorita. Estaba en Géminis, perdón, no le estaba retornando, él tenía Júpiter en Capri. Pero en ambos puntos, en su trascendencia y en su llegada, estaba Júpiter en Géminis en su nodo sur, vidas pasadas. O sea, él de vidas pasadas estaba trayendo su conexión con Dios para personificarla en esta. Interesantísimo. Y también estaba Vesta, otro asteroide del que justamente Vesta es esta protección del fuego del espíritu interno. Pues bueno, cuando llegó al papado estaba conjunto con su Júpiter y su nodo sur también. Y él natalmente lo tiene en el ascendente, o sea, es un asteroide fuerte que él tiene una personificación de él. Entonces, un montón de cosas. Wow, es muy impresionante. La verdad que yo creo mucho en tiempos divinos. Cada vez más me lo comprueba la astrología, se puede ver, oh por Dios. Y pues también la cuestión numerológica, y pues más que nada lo que podemos ver que va dejando la historia, lo que va ocurriendo, es como mejor lo podemos ir entendiendo. Y pues es muy hermoso observar. La verdad que yo respeto muchísimo lo que el Papa hizo, aunque no defienda su institución. Sé que pues él es un ícono de un cierre de ciclo de siglos, literalmente. Pues lo que vamos a ver va a ser muy interesante. Ya estaremos viendo y aquí comunicando a ver qué vamos viendo, porque si gana, como dicen las profecías, un Papa negro, quizás sea el último. Pero bueno, hasta aquí Astroarlean. Adiós.